Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. Mariela caminaba con pasos pequeños, como quien no quiere molestar ni al suelo. Llevaba a su hijo envuelto en una mantita delgada, prestada por la señora que la vio llorar en el baño de la terminal. Su rostro, pálido y ojeroso, era el de una madre adolescente que ya conocía demasiado del mundo. Sus manos temblaban, pero sostenían al bebé con una firmeza que solo da el amor verdadero. El motel estaba al final de la calle, uno de esos lugares que la gente mira de reojo, pero donde también hay puertas que se cierran para que el frío de afuera no entre. Allí llegó Mariela, con una moneda en el bolsillo y una esperanza que aún respiraba. Adentro, el cuarto olía a humedad, pero estaba limpio. Tenía una cama vieja, una mesita con una Biblia abierta y una imagen de la Virgen colgada en la pared. Mariela puso al bebé sobre la cama, con delicadeza, como quien deposita su única fe. Había sido echada de su casa 2 noches atrás. Su mamá, con lágrimas que no supo contener, le dijo que no podía criar otra boca más. Su padrastro ni la miró. «Te vas con ese niño. Aquí ya no tienes lugar», le dijo sin corazón, cerrando la puerta tras ella. Mariela no sabía a quién acudir. El padre del niño simplemente desapareció cuando supo del embarazo. Ella creía en el amor, pero la vida le enseñó otra cosa. Esa noche en el motel, el bebé no dejaba de llorar. Su cuerpecito temblaba y el hambre le oprimía el estómago. Mariela intentaba darle pecho, pero ella misma llevaba 2 días sin comer. Lloró en silencio, abrazando al pequeño, pidiéndole perdón por no tener nada que ofrecerle. Y mientras sus lágrimas caían sobre su hijo, alguien, del otro lado de la pared, escuchó. Un hombre solitario, de traje caro y alma vacía. Un millonario que buscaba silencio. Y encontró un llanto. Y allí, algo empezó a cambiar. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. El cuarto número 7 siempre era el más reservado. Luces bajas, cortinas gruesas y una presencia que imponía, aunque nadie supiera su nombre. Él era Julián, un hombre de negocios que había perdido todo lo que importaba, menos el dinero. Su esposa lo dejó tras la muerte de su único hijo, y desde entonces ya no creía en milagros, ni en Dios. Cada noche dormía en un motel distinto, no por necesidad, sino por castigo. Sentía que merecía esa soledad, ese frío en el pecho. Y justo esa noche, el llanto del bebé lo arrancó de su indiferencia. «¿Otra vez esos gritos?», murmuró con fastidio al principio, pero luego se acercó a la pared. Había algo distinto en ese llanto. No era berrinche, era hambre, desespero, necesidad. Julián bajó la cabeza, se miró al espejo y por un instante pensó en su hijo, en el último día que lo tuvo en brazos, en la última vez que escuchó ese mismo llanto. Algo se quebró, salió del cuarto y tocó la puerta del número 6. Mariela, asustada, se escondió tras la cama, con el bebé en brazos. No quería que nadie la viera, menos un hombre. «Perdón», dijo la voz grave detrás de la puerta. «¿Todo está bien ahí dentro?». Ella no respondió. Pasaron segundos eternos, y entonces él dejó algo en el suelo. Una bolsa con leche, pan y un pequeño frasquito de miel. Sin decir más, volvió a su cuarto. Mariela abrió la puerta lentamente, apenas una rendija. Vio la bolsa, y el corazón se le encogió. No sabía quién era aquel hombre, pero en ese gesto había una chispa de humanidad que no esperaba encontrar. Esa noche, el bebé se alimentó por primera vez en 2 días, y Mariela, antes de dormir, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen del cuarto y dio gracias, con voz bajita pero llena de fe. «No me dejes sola, Virgencita, aunque todos lo hagan». Y mientras dormía, agotada pero en paz, del otro lado de la pared, Julián no pudo cerrar los ojos. Pensaba en el bebé, en la madre, en lo que había sentido, y en el fondo de su alma, algo comenzó a moverse. Y fue esa oración en susurros lo que empezó a cambiar el corazón de aquel millonario. El amanecer entró tímido por la rendija de la cortina. Mariela despertó con el pecho tibio. Su hijo dormía, sereno, abrazado a su piel. Por primera vez en días no lloraba. Había comido, y eso bastaba para que su madre creyera, aunque fuera un poquito, que algo bueno podía suceder.
Se levantó con lentitud, como quien no quiere romper la paz. Con las manos temblorosas, abrió la bolsita de pan que aquel extraño había dejado. Le dio una mordida pequeña, cerrando los ojos. Le supo a ternura, a milagro. Con lo poco que quedaba, improvisó un desayuno para ella y el niño. Mientras tanto pensaba, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué la ayudó sin pedir nada a cambio? No se atrevía a tocarle la puerta, pero deseaba agradecer. Esa tarde, cuando el bebé dormía, Mariela escribió una nota sencilla en una hoja de su cuaderno escolar. Gracias. No sé quién es usted, pero hoy, gracias a su gesto, mi hijo volvió a sonreír. Que Dios le devuelva en bendiciones lo que me dio con esa bolsa. Mariela la dobló con cuidado y la dejó frente al cuarto número 7, donde él se hospedaba, y volvió al suyo, sin hacer ruido. Julián encontró el papel al anochecer. Al leerlo, algo en su pecho, endurecido por años, pareció aflojarse. Leyó la nota 1, 2, 3 veces y recordó algo, una frase que su hijo le decía antes de dormir, cuando aún vivía. «Papá, el bien que uno hace siempre vuelve», como los avioncitos de papel. Julián se sentó en la cama, con la nota entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo lloró. No lágrimas amargas, no de enojo, sino de ternura, de algo que renacía. La noche siguiente dejó otra bolsa frente al cuarto de Mariela, esta vez con pañales, un biberón nuevo y una carta. No necesitas agradecer. A veces, uno da porque necesita también recibir. Estoy en el cuarto de al lado si algún día necesitas compañía para tomar un café o llorar. Firmado, Julián. Mariela leyó esas líneas con los ojos vidriosos. No estaba sola. Al menos, no del todo. Y entonces, se animó. Esa noche tocó la puerta del cuarto número 7. Julián abrió. Y en medio del silencio, sonrieron, como quien se reconoce, sin haberse visto nunca antes. Y fue esa sonrisa pequeña la que empezó a curar viejas heridas en los dos. Julián preparó café con manos torpes, como si hiciera algo sagrado. No sabía mucho de visitas, menos aún de madres adolescentes con bebés en brazos. Mariela entró al cuarto con pasos cautelosos. Llevaba al niño envuelto en la misma manta, pero esta vez su rostro estaba distinto. Tenía ojeras, sí, y el cansancio de quien ha vivido más de lo que debería, pero también una luz nueva en los ojos. Se sentaron uno frente al otro, en silencio. El café humeaba. Afuera llovía despacio, como una bendición que cae sin hacer ruido. «Gracias», dijo ella finalmente, rompiendo el aire. Julián negó con la cabeza, sin palabras. No tiene idea lo sola que me sentía. Pensé que nadie me vería jamás como algo más que una vergüenza. Él la miró con suavidad. Yo también me sentía invisible, desde hace años, y bajó la vista. El bebé hizo un ruidito en los brazos de su madre, como reclamando atención. Julián lo miró por primera vez, realmente, y se quedó quieto. Tenía los mismos ojos de su hijo, no en el color, ni en la forma, sino en esa mirada limpia, que confía, aún sin conocer. Mariela notó el silencio de Julián, y algo en su interior le dijo, «Este hombre lleva una herida abierta». «¿Perdiste a alguien?», preguntó sin querer invadir. Él asintió. «A mi hijo. Era pequeño, como él», señaló al bebé con la mirada. El aire se volvió más denso, pero no pesado. Era como si el dolor de ambos se entendiera. Y allí, en medio de esa habitación de motel, entre 2 tazas de café tibio y una historia compartida, nació algo nuevo. No era amor, tampoco lástima. Era un lazo, invisible, pero fuerte, como un hilo de fe entre 2 almas rotas. Julián tomó al bebé en brazos, con torpeza. Mariela lo permitió. El niño se acomodó contra su pecho y suspiró, como si encontrara allí un refugio. «Él confía en ti», dijo Mariela sin miedo. Y en ese momento Julián sintió algo que no sentía desde hacía años. Paz, una paz suave, como de oración cumplida. Una calma que venía de algo más alto, algo que no sabía nombrar, pero que lo tocaba. Y entonces, cuando todo parecía encontrar su lugar, una mujer golpeó la puerta del motel. Llevaba un sobre en la mano y buscaba a Mariela, pero lo que ella encontró dentro de ese sobre no era lo que esperaba. La mujer que llegó al motel no era una trabajadora ni una vecina curiosa. Vestía sencillo, con una falda larga y una blusa clara. Llevaba el cabello recogido y en las manos un sobre color marfil
sin nombre por fuera, pero con algo dentro que parecía pesar más que el papel. Golpeó con suavidad, 1, 2 veces. Mariela se asomó con el niño en brazos y el corazón apretado. ¿Sí?, preguntó con la voz bajita. La mujer sonrió. No temas, hija. No vengo a juzgarte ni a pedirte nada. Alguien me pidió que te entregara esto. Y extendió el sobre, como quien ofrece algo sagrado. Mariela lo recibió con manos trémulas. Miró a Julián, que se había acercado en silencio. Luego volvió la vista al papel. ¿Quién te mandó? La mujer solo respondió. Una madre que también tuvo miedo. Y sin más, se dio media vuelta y se fue, dejando atrás un leve aroma a incienso y a misterio. Adentro, el cuarto quedó en silencio. Mariela rompió con cuidado el borde del sobre. Dentro había una hoja escrita a mano, con letra temblorosa pero firme, y al leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija mía, no sé cómo perdonarme por lo que hice. Me ganó el miedo, la vergüenza, la presión. No fui valiente como tú, pero cada noche desde que te fuiste, rezo por ti y por ese niño. No puedo recibirte aún, pero sí quiero que sepas que te amo, que no te olvidé, que donde estés, estoy contigo. Perdóname, tu madre. Mariela cerró los ojos. Sintió que el pecho se le abría, que algo se deshacía por dentro. Dolía, pero al mismo tiempo sanaba. Julián la sostuvo sin decir nada. Él sabía lo que era extrañar a alguien que no vuelve. La joven madre se sentó en el borde de la cama, sostuvo al bebé contra su corazón, y por primera vez desde que salió de casa, lloró sin esconderse. Era una carta de amor rota, una disculpa que llegaba tarde, pero llegaba. Y a veces, eso basta. Esa noche, encendieron una velita en la mesita del cuarto, y los tres, Mariela, Julián y el bebé, rezaron en silencio. Una oración sin palabras, pero con toda el alma, porque a veces el perdón también se parece a una oración. Y en ese mismo instante, mientras la vela titilaba, el bebé dejó escapar su primera risa. Clara, dulce, como un anuncio del cielo. Esa risa del bebé fue como un rayo de luz entrando por una grieta vieja. Julián se quedó mirando al pequeño, sorprendido. Nunca había oído algo tan puro, tan lleno de vida. Mariela, aún con los ojos rojos, sonrió también. «Es la primera vez que se ríe así», susurró, como si tuviera miedo de romper la magia. Julián lo sostuvo con más confianza esta vez, y el bebé volvió a reír. Esa risa que desarma, que bendice, que hace temblar hasta el alma más endurecida. El millonario, acostumbrado a contratos, oficinas y silencios fríos, sintió que algo en su pecho florecía. Era como si ese niño le enseñara a vivir otra vez. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Matías», dijo Mariela acariciando la cabecita del bebé. «Porque significa regalo de Dios, aunque muchos lo ven como una carga». Julián bajó la mirada. «Yo también fui visto como una carga alguna vez», confesó, casi en un susurro. «¿Tú?», preguntó ella sorprendida. Él asintió. Y ahí, entre pañales, silencio y café recalentado, Julián empezó a contar su historia. Contó cómo había crecido en una familia adinerada, pero rota. Cómo su padre, ausente, solo aparecía para exigir. Y cómo su madre, deprimida, lo veía como un error que debía ser corregido con éxito y dinero. Por eso se hizo millonario. Por eso lo logró todo, menos la paz. Y justo cuando la vida me dio lo más bonito, lo perdí. Mi hijo murió a los 3 años, una infección repentina. Mi esposa no soportó, me culpó y se fue. Y desde entonces, solo duermo en lugares donde nadie me recuerde. Ni siquiera yo. Mariela tomó su mano, no con pena, sino con una ternura firme, casi maternal. «Tal vez Matías no vino solo para salvarme a mí», dijo ella con los ojos brillando. «Tal vez también vino para encontrarte a ti». Las palabras flotaron en el aire. Y Julián, por un instante, creyó que tal vez Dios no lo había abandonado, que tal vez ese llanto que lo despertó días atrás era un llamado. Esa noche Julián no regresó a su cuarto. Durmió en el suelo del cuarto de Mariela, cerca del Moisés improvisado. Y cuando el bebé lloró de madrugada, fue él quien se levantó. Lo cargó, lo paseó en brazos, le cantó bajito, como había hecho años atrás con su hijo. Y Matías se volvió a dormir. Cuando amaneció, Julián tenía lágrimas secas en los ojos y una certeza nueva en el alma
Ese motel ya no era un lugar de paso, era un hogar. Pero justo cuando todo empezaba a sanar, un hombre llegó a la recepción, preguntando por Mariela, y traía un documento en la mano. El hombre que llegó a la recepción era joven, bien vestido, con el cabello engominado y el gesto duro. Tenía la mirada de quien no acostumbra a pedir permiso, sino a exigir. Llevaba en la mano un papel doblado, sellado en la esquina con tinta azul. «Busco a Mariela Ríos. Sé que está aquí». Su tono no dejaba lugar a dudas. No venía a abrazar, sino a reclamar. La recepcionista, una mujer mayor de rostro amable, dudó. Sintió algo en su pecho que la hizo desconfiar. «¿Y usted quién es?» «Soy el padre de su hijo, y vengo a llevármelo». La noticia corrió como viento por los pasillos. Llegó al cuarto número 6 como un puñal. Mariela estaba sentada, dándole pecho a Matías, mientras Julián preparaba un té de manzanilla. Al escuchar los pasos, se puso tensa, y cuando la recepcionista tocó la puerta y le susurró lo que ocurría, el mundo se le vino abajo. «Él no puede», balbuceó. «Nos abandonó. Me dejó sola. No puede venir ahora y quitármelo». Julián le tomó la mano con fuerza serena. «Vamos a hablar con él. No estás sola». Salieron al pasillo. El joven los esperaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. «¡Qué sorpresa!», dijo con sorna al ver a Mariela. «Así que te refugiaste en un motel, con otro hombre». Julián no respondió al insulto, pero sus ojos hablaron por él. «¿Qué quieres?», preguntó Mariela, sosteniendo a Matías como si fuera parte de su cuerpo. «Legalmente tengo derecho. Este papel lo confirma. Puedo pedir la custodia. Tengo dinero, una casa, un apellido que darle. Y tú no tienes nada». Las palabras golpearon como piedras, pero Mariela, aunque temblaba, no retrocedió. «No te interesó su nombre cuando te conté que estaba embarazada. No lo buscaste, no lo abrazaste, no lo escuchaste llorar. La ley no seguía por emociones, seguía por pruebas», respondió él, levantando el papel. En ese momento Matías empezó a llorar, fuerte, desesperado, como si supiera que lo querían arrancar de los brazos que le dieron calor. Julián dio un paso al frente. «No eres su padre solo porque diste tu sangre. Ser padre es levantarse en la madrugada, es cantar una nana, es cargar pañales y miedos. Y tú no sabes nada de eso». El joven lo miró con rabia contenida. «¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo salvador? ¿Otro que se enamoró de una madre adolescente?» Mariela cerró los ojos, no por vergüenza, sino para rezar, en voz baja, pero con fe. Y en medio de ese silencio, la recepcionista intervino. «No se puede hacer nada sin una orden oficial. Aquí no se quitan bebés como si fueran maletas». El joven apretó los dientes. «Esto no termina aquí», y se fue. Mariela se dejó caer en una silla. Julián la abrazó, firme. Matías se calmó al instante. Y entonces Julián dijo algo que lo cambió todo. «Vamos a protegerlo, a los dos, como si fueran mi familia». Y esa palabra, familia, dicha sin obligación, fue como una semilla de esperanza sembrada en el corazón de Mariela. Esa noche, el motel estaba en silencio, pero en el cuarto número 6, el corazón de Mariela latía con fuerza. No podía dormir. El rostro de aquel joven, el padre de su hijo, le volvía una y otra vez a la mente. No por amor, sino por el miedo de que la ley lo respaldara, aunque él jamás hubiera amado. Julián estaba sentado junto a la ventana, en una mecedora vieja que crujía suave. Sostenía a Matías en brazos, que ya dormía profundamente. «¿Crees que pueda quitármelo?», preguntó Mariela sin abrir los ojos. «No lo sé», dijo él con honestidad. «Pero no vamos a rendirnos sin luchar». Ella suspiró. «A veces pienso que el mundo siempre defiende al que tiene más poder. Y yo solo tengo a este bebé. Y mi fe. A veces eso es lo único que se necesita», respondió Julián. «A mí me devolviste la fe, solo con tu presencia». Ella se quedó en silencio. Y entonces abrió su mochila. Sacó un papel arrugado, amarillento, una carta que había escrito durante el embarazo, y nunca entregó. «¿Puedo leértela?», preguntó. Julián asintió. Ella desdobló el papel y leyó en voz baja. «Querido Matías, no sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que, desde que supe que venías, ya te amaba. Aunque me doliera el cuerpo, aunque todos me dieran la espalda, fuiste mi razón para seguir. No sé si podré darte todo,
pero te juro que jamás te dejaré. Y aunque el mundo diga que soy muy joven, yo te prometo, voy a ser tu madre, tu casa, tu abrazo. Te amo antes de conocerte, y te amaré hasta después de irme. Julián bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban sin permiso. Esa carta, susurró, es lo más hermoso que alguien ha escrito. Y no es solo para él, también fue para mí. Ella lo miró, con ternura. ¿Tú también necesitas una madre, Julián? No, necesitaba creer que el amor todavía existe. Y en ese momento, como una señal, Matías abrió los ojos y por primera vez le sonrió a Julián. No era una sonrisa reflejo, era una conexión, un lazo invisible pero real. Y entonces, la recepcionista volvió a tocar la puerta. Tenía en las manos una caja pequeña y una medalla antigua colgando de un hilo rojo. Y lo que había dentro de esa caja iba a revelar un secreto guardado por años. La recepcionista, doña Rosario, sostenía la pequeña caja con ambas manos, como quien entrega algo frágil. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y urgencia. Perdonen que los moleste tan tarde, pero creo que esto le pertenece a ustedes. Mariela la miró confundida. Julián se acercó, con Matías en brazos. Esta caja, alguien la dejó en la recepción hace unos días. Dijo que era para la madre del niño que llora. La caja era de madera clara, con un broche antiguo, y sobre la tapa, grabadas a mano, las palabras «Para cuando vuelva la fe». Mariela la abrió con manos lentas. Dentro había una medallita de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas y de los bebés que aún no hablan, una fotografía descolorida de una mujer joven y una carta. La letra, otra vez, temblorosa, pero esta vez firmada con un nombre: Lucía. Mariela palideció. «Es mi abuela», susurró. «Murió cuando yo tenía 8 años. Era la única que me llevaba a la iglesia, la única que me enseñó a rezar». Julián le tomó la mano. «¿Qué dice la carta?» Mariela empezó a leer, con la voz rota por la emoción. «Querida niña, si algún día estás leyendo esto, es porque la vida te puso en una prueba dura. Quiero que sepas que desde el cielo te cuido y que Dios jamás abandona a sus pequeñas madres valientes. Esta medalla la usé cuando llevaba a tu madre en mi vientre y ahora es tuya, para proteger a tu hijo y para recordarte que siempre hay una segunda cuna, una donde el alma vuelve a nacer cuando se siente amada. No estás sola, mi niña. Reza, confía, ama y sigue». Las lágrimas cayeron como lluvia mansa. Julián abrazó a Mariela. Matías dormía tranquilo, con la medalla sobre su pecho. Doña Rosario, en silencio, hizo la señal de la cruz y antes de irse dijo: «Cuando Dios quiere abrazar, usa manos de abuela». El cuarto quedó en silencio, pero no era soledad, era recogimiento, como cuando uno se arrodilla, no por obligación, sino por gratitud. Mariela se quedó con la medalla entre los dedos y al mirar a Matías, entendió. No era una madre perdida, era una madre elegida y su hijo, un milagro silencioso. Julián la miró, con una ternura que iba más allá de las palabras. «¿Puedo quedarme esta noche? No para ayudarte, sino para aprender lo que es tener fe». Mariela no respondió, solo se hizo a un lado en el colchón. Y esa noche, por primera vez, durmieron los tres, como si fueran una familia. Pero al amanecer, sonó el teléfono de la recepción, y la voz al otro lado pedía a gritos una ambulancia. El timbre del teléfono quebró el silencio de la madrugada como un relámpago en cielo sereno. Doña Rosario, que dormía en una camita al lado del mostrador, atendió con la voz aún entre sueños. «¿Motel Buen Descanso? ¿Con quién hablo?» Del otro lado, una voz nerviosa, entrecortada, gritó: «Una bebé. Está mal. No respira bien. Vengan rápido». Era del cuarto número 6. Rosario dejó caer el auricular y corrió por el pasillo. Mariela tenía el rostro descompuesto. Matías, envuelto en la mantita, respiraba con dificultad. Sus labios se habían puesto amoratados. «No sé qué pasa. No sé qué hacer», gritaba, desesperada. Julián, pálido, intentaba mantener la calma. «Ya viene la ambulancia». «Resiste, pequeño. Aguanta un poco más». Rosario, al ver la escena, corrió en busca de alcohol, agua tibia, lo que fuera. Pero todos sabían que el tiempo apretaba. Mariela sostenía a su hijo con los brazos tensos. Su voz, trémula, solo alcanzaba a rezar: «Padre nuestro,
que estás en el cielo. No me lo quites. No ahora. No así. El llanto no salía, solo una angustia muda que quemaba por dentro. Julián tomó al niño y lo sostuvo contra su pecho. Le acarició la espalda con ternura, con firmeza. «Vamos, campeón. Tú puedes. Respira. Por tu madre. Respira. Por los dos». En medio de esa escena, Rosario abrió la ventana para que entrara aire fresco. Y entonces, una brisa suave se coló por la rendija. La medalla de San Ramón Nonato que estaba sobre la cama se movió ligeramente y cayó sobre el suelo con un clic. Y justo en ese momento, Matías gimió. Una bocanada de aire entró a sus pulmoncitos, y luego otra, y otra. Pequeño, jadeante, pero respirando. Mariela cayó de rodillas, llorando. «Gracias, gracias, Dios mío». Julián no dijo nada, solo apretó los labios conteniendo el llanto. Acarició la cabecita del niño, que poco a poco se iba tranquilizando. La ambulancia llegó minutos después. Se lo llevaron para observación, con Mariela dentro, sin soltarlo ni un segundo. Julián se quedó en la entrada del motel, mirando al cielo, y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a decir en voz baja: «Gracias». No sabía a quién, no sabía por qué, pero lo dijo, de corazón. Y cuando regresó a su cuarto, en la almohada había una carta que él no había dejado, firmada por su hijo. Julián entró al cuarto aún temblando. La madrugada había sido larga, pero Matías estaba a salvo. Eso bastaba. Se sentó en la orilla de la cama, con el rostro entre las manos. Sentía que algo más lo sostenía, algo invisible, pero real. Y fue entonces cuando vio la carta. Estaba sobre la almohada. El sobre era simple, de papel amarillo. No tenía estampilla, ni remitente, solo una palabra escrita con letra infantil: «Papá». Julián se quedó inmóvil. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro, una hoja de cuaderno con dibujos de estrellas, un sol sonriente y un texto escrito con la caligrafía que conocía de memoria. «Hola, papá. No sé si puedes leer esto, pero quise intentarlo. Sé que lloras cuando piensas en mí, y yo también te extraño. Pero estoy bien. Juego con otros niños, y hay muchos ángeles que me cuidan. No quiero que estés triste, porque te veo cuando ayudas a esa mamá, y cuando abrazas a su bebé. Mi corazón se alegra, porque aunque yo ya no esté en tus brazos, tú sigues siendo papá, y eso no se acaba nunca. Te quiero con mi alma chiquita. Tu hijo, Tomás». El papel cayó al suelo. Julián se cubrió el rostro con ambas manos y lloró como no había llorado desde aquel día en el hospital. No de culpa, sino de amor. Un amor tan profundo que traspasaba la muerte. Esa carta no tenía lógica, no tenía explicación, pero la tenía ella, la fe. Afuera, el sol asomaba tímido, y sobre la mesa, la medallita de San Ramón brillaba como si la luz la acariciara. Julián levantó la vista, y por primera vez no se sintió solo. «Gracias, hijo», susurró con la voz quebrada. «Voy a seguir, como tú me pediste. Voy a cuidar de ellos». Y en ese mismo instante, la puerta del cuarto se abrió suavemente. Era Mariela, con Matías en brazos y el rostro encendido por una calma nueva. «Los médicos dicen que está bien. Solo fue una crisis por frío y cansancio. Pero se va a recuperar». Julián se levantó, aún con lágrimas secas en la cara. Los abrazó a los dos, sin decir palabra, porque a veces el amor verdadero no se grita, se cuida. Y en medio de ese abrazo, Mariela sintió algo en el bolsillo de su abrigo. Un papel con una dirección escrita a mano, y era la letra de su madre. Mariela sostuvo el papel como si ardiera. Era una dirección escrita con tinta azul, inclinada hacia la derecha, igual que la letra de su madre cuando escribía los avisos para la iglesia. Un barrio de las afueras, una calle con nombre de Flor. Abajo solo decía: «Si aún quieres volver, aquí te espero». El corazón de Mariela se agitó. No sabía si era una invitación o una despedida. Julián la miró en silencio. «¿Quieres ir?» «Tengo miedo», respondió ella con honestidad. «Miedo de que me diga que fue un error escribirme. Miedo de mirarla a los ojos y no encontrar a mi mamá ahí». Julián le tomó la mano. «Pero también tienes derecho a saber si el perdón aún tiene casa. Yo te llevo». Esa tarde salieron del motel con una bolsa pequeña. Matías dormía envuelto, su carita apenas asomada entre las mantitas. Julián conducía con calma, como quien no quiere acelerar el destino.
El barrio era humilde, pero lleno de plantas. Las rejas tenían rosales secos y en algunas ventanas colgaban imágenes de santos. La dirección los llevó a una casita blanca, con el techo de lámina y un portón azul descascarado. Mariela bajó del coche con las piernas temblorosas. «Si no sale, me voy en paz», dijo como un suspiro. Tocó 1, 2 veces y esperó. Pasaron segundos largos, hasta que la puerta se abrió. Era ella, más delgada, más envejecida, pero con los mismos ojos. Esos ojos que la cuidaban desde que era niña. Se miraron, madre e hija, sin palabras. Y entonces, la madre de Mariela cayó de rodillas. «Perdóname, mi niña, perdóname». Mariela la sostuvo antes de que tocara el suelo. Lloraron juntas, se abrazaron, se dijeron todo, sin decir nada. Julián, desde la acera, cargaba a Matías, y al ver aquella escena, entendió. Dios no borra los errores, los redime. La madre acarició al bebé con manos temblorosas. «¿Cómo se llama?» «Matías, porque significa regalo de Dios». La mujer cerró los ojos y lo besó en la frente. «Gracias por darme otra oportunidad». Esa noche compartieron un café sencillo en tazas desportilladas. Hablaron poco, pero rieron. Y al salir, la madre de Mariela les regaló algo que había guardado en secreto por meses. Una cartita que su abuela Lucía había dejado antes de morir. «Me la entregaron cuando falleció, pero no me sentí digna de dártela entonces». Mariela la leyó esa misma noche, en el motel. «Cuando el amor parezca haberse ido, busca donde haya un bebé dormido, porque ahí está Dios, ahí está tu nueva familia». Y mientras Matías dormía, Julián miró a Mariela con los ojos llenos de certeza y le preguntó si podía quedarse. No una noche, sino para siempre. Mariela miró a Julián en silencio. La pregunta había quedado flotando en el aire como una mariposa indecisa. «¿Puedo quedarme para siempre?». Ella no respondió enseguida. Matías dormía en la cuna improvisada con una cobija de motel y una almohada doblada. La habitación aún olía a té de manzanilla y leche tibia. «¿Estás seguro?», preguntó ella finalmente. «No tienes que hacerlo. No estás obligado. Ni por compasión ni por culpa». Julián negó con la cabeza. «No es culpa, Mariela. Es fe. Fe en que este lugar, este cuarto, este bebé, me devolvieron el alma». Ella bajó la mirada. Y por primera vez no se sintió una carga, ni una madre adolescente rechazada, sino una mujer, vista y amada. «No sé qué somos, Julián», susurró. «No sé si es amor, milagro, compañía, pero sea lo que sea me hace bien. Entonces dejemos que crezca, sin nombres, solo con actos». Y con esa promesa silenciosa, Julián decidió quedarse. Al día siguiente compró una cuna de madera usada, la pintó de blanco y la colocó junto a la cama. Sobre ella colgó una estampa de la Virgen de Guadalupe y con un clavo torcido, la medalla de San Ramón. «Para que siempre te protejan, pequeño guerrero», murmuró. Mariela volvió a ver a su madre una vez más. Le dejó un frasco de leche materna y una notita. «Gracias por volver a tiempo. Gracias por elegirme. Ahora sí». Y luego regresó al motel. No como una huésped, sino como quien vuelve a su hogar. Doña Rosario, la recepcionista, les ofreció un cuarto más amplio. «Nadie los va a echar. Aquí hay lugar para los que se aman con ternura». Mariela decoró el rincón con flores secas, dibujos de Matías y una foto enmarcada de su abuela Lucía. Julián, en silencio, llenaba el refrigerador con frutas y leche. Aprendió a cambiar pañales, a calentar biberones, a despertarse sin quejarse. Y una tarde, mientras Matías jugaba con un sonajero, Mariela se acercó con una cajita de madera. «Quiero que tengas esto», dijo. Dentro había una pulsera azul. La tejí cuando estaba embarazada. Pensaba dársela a su padre, pero creo que siempre fue tuya. Julián la recibió como quien acepta una corona, no de rey, sino de padre. Y esa noche, con el bebé dormido en la cuna nueva, Julián escribió algo en su diario. «Por primera vez en años, no terminé siendo el hombre que salvó a una madre y su hijo. Ellos me salvaron a mí». Pero al amanecer siguiente, un juez tocó la puerta del motel y traía en la mano la citación para la custodia legal de Matías. El llamado judicial cayó como un balde de agua fría. Mariela temblaba. El papel decía claramente:
Audiencia para definir custodia del menor Matías Ríos. El padre biológico había hecho la denuncia, y esta vez tenía abogados. Quieren probar que no tengo recursos, que vivo en un motel, que soy menor de edad. Van a usar todo eso contra mí. Julián respiró hondo. Tomó su rostro con ambas manos. No estás sola. Vamos a demostrar que Matías no necesita un apellido. Necesita amor. Doña Rosario se ofreció como testigo. La dueña del puesto de frutas donde Mariela compraba también. Incluso un enfermero del hospital donde atendieron a Matías escribió una carta voluntaria. La joven madre no solo cuidó, también enseñó a cuidar. Y el hombre que la acompaña mira a ese niño como si fuera su propia sangre. El día de la audiencia, Mariela llevó un vestido sencillo, el mismo que usó en su confirmación. Julián vistió camisa blanca, sin corbata. Matías fue en brazos de Rosario, envuelto en una manta azul cielo. La sala era fría, con muros grises. El padre biológico estaba allí, con su traje caro, su mirada vacía. «Yo puedo ofrecerle un futuro», dijo sin mirar al niño. El juez lo observó, en silencio. Luego miró a Mariela. «¿Qué tiene usted para ofrecer?» Ella se puso de pie. Su voz temblaba, pero no se quebró. «No tengo dinero, pero tengo brazos que no se cansan. Tengo oraciones, tengo canciones de cuna, y tengo este hombre a mi lado, que no huyó, que no dudó, que eligió quedarse». Julián se levantó también. «Yo no pido derechos, solo ofrezco presencia». El juez los miró largo rato. «He visto muchos casos, y aprendí que la sangre no siempre cría. Pero, ¿el cuidado? Sí». Y entonces sacó su pluma. «¿Tienen algún nombre que deseen añadir al acta?» Mariela y Julián se miraron. Ella asintió con una sonrisa suave. «Sí, quiero que se llame Matías Ríos Beltrán, el apellido de ella, y el de él». El juez sonrió apenas y firmó. «Entonces, que así sea». Al salir del juzgado, Julián cargó a Matías en alto, como quien levanta una promesa cumplida. «Bienvenido, hijo», dijo en voz baja. «Ya tienes nombre, ya tienes historia, y ya tienes hogar». Esa noche, de regreso al motel, Mariela escribió en su cuaderno: «No nacimos siendo familia. Nos hicimos cuando nos elegimos». Y al cerrar el cuaderno, vio una paloma posada en la ventana del cuarto. No se movía, como si viniera a dar una bendición. No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. Pasaron los meses. El motel se convirtió en un pequeño refugio con olor a pan recién hecho y oraciones murmuradas. Doña Rosario dejaba flores frescas en la entrada. Mariela tejía mantitas mientras Matías jugaba con cucharas de madera. Y Julián ya no se levantaba con pesadillas. «Hoy soñé con Tomás», le dijo una mañana, mientras calentaban leche. «¿Y qué hacía?», preguntó Mariela con una sonrisa. «Jugaba con Matías, en un campo lleno de luz». No hablaron más, no era necesario. Esa misma semana Julián hizo algo que había postergado por años. Fue a la iglesia. Entró despacio, se quitó el sombrero y se sentó en la última banca. Mariela lo acompañó. Matías dormía en sus brazos. El padre, un hombre de barba blanca y voz suave, se acercó sin juicio. «¿Hace cuánto no venías?» «Desde que perdí la fe», respondió Julián. «¿Y ahora, por qué volviste?» «Porque alguien me la devolvió». El sacerdote lo miró con ternura. «Entonces es momento de agradecer». Y Julián, sin saber rezar como antes, solo dijo: «Gracias por esta segunda cuna». El motel siguió abierto, pero ahora tenía otro nombre: La Esperanza. Julián lo compró con sus ahorros, no para hacer negocio, sino para dar hogar a quienes no tienen a dónde ir. Mariela ayudaba en la cocina, Rosario en la recepción y Matías en todos los corazones. Un día llegó una joven con cara de susto y panza de 6 meses. Mariela la recibió con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Aquí hay lugar para ti, reina». Y esa noche, antes de dormir, le leyó una carta, no escrita en papel, sino contada con la voz. La historia de una madre adolescente, de un bebé huérfano y de un millonario que no quería salvar, pero terminó siendo salvado. Y cuando la joven le preguntó si era cierta, Mariela solo respondió: «Solo te diré que mi hijo, el que duerme ahí, tiene 2 apellidos y un corazón lleno de amor. Julián,
Cada tarde, escribe en un cuaderno de tapas verdes. Anota las cosas pequeñas que antes no notaba. Una carcajada de Matías, el olor a ropa limpia, el canto de un grillo. Y una noche escribió: «No tuve otro hijo, pero tuve una segunda oportunidad». Matías creció con historias en vez de cuentos. Historias reales, de fe, de abrazos, de redención. Y cada vez que preguntaba cómo nació su familia, Mariela respondía: «Con una lágrima y una llave de motel». Y Julián añadía: «Y con una risa que sanó mi alma». Porque a veces, mi reina, Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque la fe, aunque pequeña, puede levantar familias enteras. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en La Segunda Cuna.